Esta noche nos proponemos entrar en otros mundos, otras dimensiones. Lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CC. Volvemos a sumergirnos en el universo de Fenómeno Cero y ya tenemos por lo menos a quien Gladys ha decidido como el ganador de un muy bonito regalo que ha traído el libro y una piedra que no me deja tocar. Y han llegado muchos mails, 3 han como llegado a una final, podríamos decir, que es el de Ricardo, el de Patricio y el de Sendra. Y Gladys como que ha decidido, acá nos llega el de Arturo. No, viendo lo que escribió te vas a quedar más con el de Ricardo, me parece. Está justo Gladys tratando de atender al último. No, están todos bien porque más o menos, o sea, entendieron el... Pero Gladys ha elegido al que lo definió de la manera más académica. Sí, porque prestó mucha atención, Muy buenas exposiciones, muy buenas exposiciones. Sí. Se ha visto gente que ha tenido así como relatos que ha entendido. Interesantes, sí, que ha entendido. Hola, existe el bien y el mal como consecuencia de la ley hermética de la polaridad, existencia de opuestos, que aparte fue el que más cortito respondió, el que ganó. Pero está perfecto, es así, es por una ley... Es un principio hermético fundamental de ley de polos opuestos, ¿no? Que existe el bien y existe el mal. Así que Ricardo, todo tiene su polo opuesto. Te vamos a mandar un mail para contactarte, vemos cómo hacemos, si sos de acá cerca, si lo puedes pasar a buscar. Claro. Si por ahí sos de alguna provincia o algún lugar realmente alejado, te lo mandamos vía postal. Dale. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Vamos a tratar de ver las más interesantes, Gladys, para meternos así en el tema de hoy, pero tampoco tratar de dejar algún tema que haya planteado este oyente, que nos mandó sus 25 preguntas. A ver esta, ¿existe el diablo? Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, más vale que existe el diablo. El diablo en realidad es un ángel de los que se denominan ángeles caídos, ¿no? ¿Por qué? Porque... el diablo es el nombre que toma el demonio y que significa apartado de Dios. El que está apartado de Dios significa diablo. Y bueno, lo que tiene que ver con la historia del diablo es que era también conocido con el nombre de Luzbel o Lucifer. Era el ángel más bello que tenía Dios. Y como era tan bello, él pensó que podía igualarlo en poder y gloria. Entonces empieza a competir contra Dios y forma lo que se denomina las legiones de ángeles, ¿no? De ángeles caídos, y se pone en contra de Dios. Pero como el poder de Dios es muy superior, ¿qué hace? Lo envía, lo manda a vivir a la tierra, ¿entendés? Como para apartarlo de lo que tiene que ver con las huestes celestiales. Y es por eso que está entre nosotros. ¿Te acuerdas que yo había contado que busca para ocultarse tanto el diablo como los demonios y los ángeles caídos menores que se ocultan en cuevas, en grutas, en grietas, porque buscan justamente los lugares oscuros, ¿no? Para estar. ¿El diablo vive en nuestro plano de existencia? El diablo es un ser espiritual, pero se encuentra entre nosotros, sí. Y muchas veces pero toma... como ser espiritual. Sí, pero muchas veces toma formas físicas. O sea, se te puede presentar de cualquier forma para seducirte, ¿no? Y en esas seducciones en las que vos tenés que saber, tenés que utilizar tu libre albedrío para ver qué camino elegís, ¿no? Bien. ¿Quedó alguna más? Sí. Tratemos de buscar alguna, así, una de las más interesantes, porque son muchísimas más preguntas que nos deja nuestro oyente. A ver, esta última. Sí. Vamos a elegir esta. Dice, si Dios enviará de nuevo a Jesús. Bueno, hay una teoría de que sí, de que Jesús va a volver en poder y gloria, ¿no? Pero es una teoría. Porque si nos basamos en la Biblia habla de una purificación, pero después de una destrucción.
que es lo que está escrito en el Apocalipsis, ¿no? Hagamos como para unificarlo a todas las religiones. ¿Alguien va a venir por nosotros alguna vez? Y supuestamente O sí. o para Hay una otros, ¿alguien teoría. va a volver? Hay una teoría de esto. Yo creo que sí. En realidad siempre van llegando mesías, ¿no? En todas las ¿El religiones, plan de en todas evacuación las podría épocas. ser un Mesías? No. El plan de evacuación terrestre, no, nada que ver. Nada que ver. No, porque si es el plan de evacuación terrestre te está yendo del planeta, o sea que no va a venir ningún salvador acá. Supuestamente lo que se va a tratar es de mantener el planeta y la vida acá, ¿no? La vida en la Tierra. ¿Cuál es tu intuición? ¿Cuál es mi intuición? Como alguien que ha estudiado y como alguien que ha vivido y como alguien que ha sentido también. Yo creo que van a seguir habiendo depuraciones, como fue pasando siempre. Pienso que va a haber una depuración natural y que, bueno, van a quedar como siempre, como cuando fue lo del diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra y un montón de cosas. Creo que se va a depurar lo malo y va a quedar lo bueno y a medida que vayamos avanzando resurgirá de nuevo el mal y otra vez volverá lo mismo, ¿no? Pasó eso desde siempre. ¿Das ejemplos así de, digamos, de destrucción o aniquilación masiva? Sí, ya vamos a hablar de cada una de estas ¿Vamos hacia eso? historias. No, ahora vamos a hablar de... no sé a qué te referís. No, porque sí, de lo que voy a hablar hablas de ahora... que va... No, justamente das tu concepto, tu idea de que va a seguir habiendo depuraciones y das ejemplos justamente de casos como de depuraciones. Y no, porque existieron a lo largo de la historia, o sea, está comprobado que siempre hubo así depuraciones. Yo creo que va a ser así. No sé, nadie tiene... esto está en todas las religiones, que nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar, porque esas son determinaciones que toman los dioses. Así que la verdad absoluta en eso no la tiene nadie. Y bueno, ni siquiera los profetas, ¿no? Porque hay muchas cosas en las profecías que tienen diferencias de años o varios años o fueron mal interpretadas y significaban otras cosas. Así que no. ¿Estudiaste Nostradamus así alguna vez? Sí, más vale. Sí, ya vamos a hablar de Nostradamus, vamos a hablar de Paravecino, vamos a hablar de las profecías. Bueno, nos metemos en el tema del día. Sí, vamos en a hablar el relato de hoy. Sí. Bueno, entre el 3113 antes del Cristo, más o menos, y el 1697 después de Cristo, existió en todo lo que tiene que ver con México, desde México hasta Colombia, una cultura que es la cultura maya. Dentro de esa cultura maya está insertada lo que se denomina la cultura azteca. Y la cultura azteca tiene su historia, su cultura y su religión basada fundamentalmente en un dios o ser supremo que por el año 1168 después de Cristo los gobernó, o sea, gobernó a los aztecas. La teoría y la historia de este ser supremo es de un ser que proviene del espacio exterior y que siendo Dios se convierte en hombre para poder convivir con el pueblo azteca. Y en esa convivencia es en la que este Dios, al que ellos denominaron o nombraron como Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada o serpiente alada, ya vamos a explicar por qué, le enseña al pueblo azteca un montón de cosas que les sirven tanto para su vida diaria como para cosas espirituales. Vos sabés que los aztecas, fundamentalmente basados en las enseñanzas de Quetzalcóatl, eran metafísicos por excelencia. Y también ellos se convirtieron en estudiosos de lo que tiene que ver con la astronomía. Yo tenía entendido que siempre como que el rédito de los grandes matemáticos se lo llevaron los griegos, pero que los aztecas los habían llegado a superar y que inclusive los aztecas habían desarrollado teletransportación y telepatía. Totalmente, sí. Sí, fue una cultura súper avanzada, más que la egipcia.
y todos tienen que ver con las enseñanzas de Quetzalcóatl. También lo que les enseña Quetzalcóatl, aparte de enseñarles a pulir piedras, a construir, a cultivar y un montón de cosas que tenían que ver con la vida diaria, les enseña todo lo que tiene que ver justamente con un planeta de donde él decía que provenía, que es el planeta Venus. Entonces, lo que decía esta religión basada en Quetzalcóatl es que la Tierra se encontraba dentro del universo y que en donde se encontraba, la Tierra estaba rodeada por 13 planos superiores, que eran los que se denominaban los 13 cielos, que se superponían unos con otros. Y también 9 planos inferiores, que son los que se denominaban los 9 infiernos. Creo, sin alejarte del tema, Gladys, que la cultura azteca debe ser una de las que más evidencias de presencia extraterrestre manifiesta. Sí, ya sí, las sí. precolombinas, pero Sí. la azteca me parece que debe ser la que más evidencias, desde pinturas rupestres hasta, bueno, diseños vos de sabés pequeñas que, escafandras. Bueno, todo eso tiene que ver con Quetzalcóatl. Y no solamente se encontraron en México, que es donde tuvo su auge mayor la cultura azteca y los toltecas, sino que también se encontraron en Venezuela, en Colombia. Y vos sabés también que hay pinturas rupestres que tienen que ver con Quetzalcóatl en Córdoba, en un lugar que se llama el Cerro Colorado. Hay pinturas que tienen que ver con los dibujos que dejaron los aztecas, como Quetzalcóatl, ¿no? Que es una serpiente se representa un tipo serpiente con unos palos que le salen tipo de los costados, como si fuesen, o sea, de los laterales, que son de posición horizontal, y un montón de palitos que los siguen, que son en posición horizontal, como representando las alas. Esos 13 planos superiores o 13 cielos de los que les hablaba Quetzalcóatl tenían que ver con el lugar que ocupaban las distintas cosas que tenían que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces, en el primer cielo, por ejemplo, se ubicaba a la luna y a las nubes. En el segundo cielo estaban las estrellas. En el tercer cielo se encontraba el sol. En el cuarto cielo se encontraba la gran estrella, que era Venus, a la que se denominaba así. En la quinta se encontraban los cometas. En el sexto y en el séptimo cielo se encontraban lo que tenía que ver con el día y la noche. En el octavo era el cielo de las tempestades. El noveno y el 10º y el 11º tenían que ver con todos el lugar donde se encontraban las divinidades, y tenían que ver con 3 colores, estos cielos donde se encontraban las divinidades, que decía que estaban representados con el color blanco, el amarillo y el rojo. Y después quedarían el 12º y el 13º, que eran los cielos en donde estaban los principios de generación, decían ellos, o sea, de donde partía toda fuente generadora, ¿no? Toda vida. Estoy medio agitada porque, no sé. ¿Por qué estás agitada? No sé, me parece que estoy medio engripada. Sí, vos lo viniste así media eléctrica. Sí, ¿no? Sí. Sí, debe ser en algunos días. Entonces, la historia de Quetzalcóatl es que él, proveniendo del espacio exterior fusionándose, como quien diría, ¿no? con el pueblo azteca, en una noche determinada de borrachera, cuenta el mito, él tiene relaciones con una mujer carnal. Y supuestamente esta relación él la tiene porque al estar en estado de borrachera, que yo siempre dije que es cuando a una persona se la pueden influenciar los elementales bajos o los espíritus bajos, él es influenciado por espíritus bajos que lo llevan a cometer este tipo de acto que no estaba permitido para él. Entonces, Quetzalcóatl, cuando sale de su borrachera y se encuentra con lo que había hecho, se siente tan mal que decide irse, matarse. Esto es lo que dicen los aztecas, ¿no? Entonces decide ir al lugar de donde había aparecido.
lo acompañan un montón de sacerdotes y supuestamente él se prende fuego. O sea, se inmola y de esa forma viaja más rápido hacia el planeta donde él había venido. Como los aztecas estaban muy agradecidos por lo que todos los que les había enseñado Quetzalcóatl, que también les había enseñado mucho con lo que tiene que ver con la medicina a base de hierbas, que fueron los comienzos de la medicina actual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los aztecas empiezan a hacer una especie de ceremonias agasajando, ¿no?, a Quetzalcóatl. ¿Y qué hacen ellos? Agarran, matan a una persona y era como que hacían una ofrenda al dios Quetzalcóatl. Que esto, cuando los españoles invaden y llegan a México, ellos pensaban que eran actos de barbarie. Igualmente no tuvieron mucho tiempo para ver todo este tipo de cosas porque la cultura azteca desapareció de un día para otro, también como los incas. Y como pasó también Sí, se encargaron acá, de eso, sí. Claro, sí, desaparecieron porque antes de entregarse preferían desaparecer, ¿no? Y ¿qué hacían ellos? Mataban a un joven, les quitaban el corazón, lo despellejaban totalmente y con el pellejo se cubrían ellos a modo de capa, representando lo que hacía Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque aparentemente Quetzalcóatl, por lo que se encuentra en las pinturas rupestres, era un ser que, habiendo provenido del espacio exterior, había venido con algún tipo de traje, que todo esto está en las pinturas rupestres, están los dibujos de la nave en la que llega Quetzalcóatl, que era un ovni, y el traje espacial en el que venía. Cuando los aztecas ven que él se saca el traje a medida que van pasando los días y que se familiariza con nuestra atmósfera, ellos piensan que era una serpiente y por eso lo denominan serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque la serpiente pierde la piel, o sea, la muta, y es lo que pasaba con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se saca el traje espacial. Y por otro lado, emplumada, ¿por qué? Porque él venía del espacio exterior, con lo cual ellos decían, viene volando. Entonces lo asemejaban con plumas y con un pájaro. Y cuando ellos ven que él se prende fuego, no es que él se prende fuego, él vuelve a subir a su nave y cuando se va, supuestamente, era un aparato que tenía gran propulsión, con lo cual se hizo una gran llamarada de fuego que al desaparecer, o sea, al volver al espacio exterior, para los aztecas era como que se había prendido fuego. ¿Qué se supo en la mitología del hijo de Quetzalcóatl con una terrestre, una mortal? Y bueno, hay historias de que quedó descendencia de Quetzalcóatl. Lo que pasa es que como todo, no es el único extraterrestre del que se habla de tuvo descendencia. Hay varias teorías, ya vamos a hablar de eso. Digamos bueno, que supuestamente... ¿Vos decís que ya hubo cruce genético? Y hay historias que sí. O sea, hay que ver... hay casos hasta de seres humanos que tuvieron relaciones con extraterrestres. Ya vamos a hablar. Está el caso de Villas Boas, que es un caso brasilero que recorrió el mundo, que ya se los voy a contar. ¿Villas Boas es el apellido? Sí. Sergio Villas Boas. Era un hombre. Sí, era un hombre. Es un caso reconocido, así que un día lo vamos a hablar. Es un caso de una abducción y aparte de un montón de experimentos que le hicieron, tuvo relaciones con un extraterrestre. ¿Y él lo cuenta como una experiencia buena o mala? Y no deja de ser, o sea, hay partes buenas y hay partes malas. No deja de ser una experiencia traumática, ¿no? Pero es un caso que fue analizado por un montón de científicos, de médicos y bueno, ya es un tema para tratar aparte. Bueno. Ha sido la presentación de hoy, Quetzalcóatl, y queda como... Yo estoy para seguir hablando 4 o 5 horas más de la cultura azteca. Más vale. Ya vamos a hablar igualmente bien de la cultura azteca, de los mayas, de los incas.
Pues interesante, hay cosas muy interesantes. Nos encontramos la semana que viene. La gente puede seguir escribiendo a fenómeno0 con c @internet0.com, siempre con c, y si no a fenogla@yahoo.com.ar. Así es. Así que bueno, después nos vamos a contactar con el ganador, así vemos de qué manera le podemos acercar o viene él directamente A pasarlo, lo paso a buscar por acá. Y bueno, felices 30 programas, Bueno, 30 gracias. emisiones de Fenómeno Cero, ¿eh? Gracias. Bueno, Gladys, hasta la semana que viene. Bueno, un beso a todos. Chao. Chao.